Estimadas y estimados, buenos días, buenas tardes. Yo agradezco a los organizadores del sexto coloquio de Derecho Animal la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan relevante. Y para hacer esa reflexión, lo primero que voy a hacer es compartir un PPT con ustedes, un PowerPoint. En efecto, el tema o el título que pretendemos compartir es el siguiente: protección de los animales y una nueva Carta Fundamental para Chile. Estado de la cuestión en materia de constitucionalización en el derecho comparado. Es un título muy largo para un recorrido muy corto. En efecto, en esta charla, en primer lugar, haremos una reflexión inicial sobre el tema. En segundo lugar, hablaremos de los alcances de las actuales propuestas dentro del marco del proceso constituyente chileno. En tercer lugar, nos referiremos al ordenamiento comparado desde la perspectiva de las declaraciones de derechos animales. Y en cuarto lugar, haremos otras referencias del derecho comparado en lo referente a la protección animal, haciendo un énfasis en el caso alemán. Finalizaremos con unas conclusiones sobre lo comentado. Avancemos entonces. Hagamos una reflexión inicial sobre el tema. Mediante el estudio sistemático de la doctrina, pues examen que hemos vertebrado en una única línea central, teniendo como punto de partida la intención de varios sectores por incluir la tutela de los animales dentro del marco de una nueva constitución para Chile. Obviamente, pues en este trabajo pretendemos examinar los avances en materia de constitucionalización, ¿cierto?, de la cuestión de la protección de los animales en el derecho comparado, esencialmente, haciendo algún énfasis en el caso alemán. Este análisis en el fondo nos permitirá aportar de manera muy sencilla al debate que se desarrolla dentro del actual proceso constituyente, buscando en lo posible dentro de esta discusión lograr un mayor resguardo de los animales como seres vivos y parte de la naturaleza. Entonces, a partir de esta reflexión inicial, avancemos. Veamos en primer lugar los alcances de las actuales propuestas dentro del marco del proceso constituyente chileno. En efecto, para el caso chileno, algunas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción del bienestar animal y la defensa de los derechos de los animales han levantado propuestas para incluir a los animales no humanos en la nueva constitución que surgiría dentro del proceso constituyente actual, el accidentado proceso actual. Las propuestas varían levemente, pero podemos encontrar dos versiones de ellas, una versión más intensa o agresiva, si se quiere, y una versión más moderada. La versión o propuesta más intensa dice o habla o pretende que la protección se traduzca en la creación de derechos constitucionales especialmente configurados y cuyos titulares sean los animales. En una versión más moderada de estas propuestas se sugiere incluir la protección de animales como objetivo del Estado, por lo general, estrechamente vinculado al objetivo de protección del medio ambiente o el ecosistema. Ese, digamos, es el rango de las propuestas formuladas hasta ahora. Ahora bien, para continuar, debemos revisar efectivamente los aspectos generales del avance de la constitucionalización de la cuestión referida a la protección animal en el derecho comparado, ¿cierto? Es como el núcleo. Ahora, el avance de la constitucionalización de la cuestión referida a la protección animal ha tenido varias manifestaciones. Creo que los académicos lo saben muy bien. Por ejemplo, tenemos hitos como sentencias de tribunales superiores o tribunales constitucionales, incluso reconociendo personalidad jurídica y derechos a los animales. En otro ejemplo, tenemos textos constitucionales que derechamente reconocen algunos ámbitos de protección de los animales. Ahora, al respecto, hay que tener en cuenta que varios actores inspirados por el actual proceso constituyente buscan aprovechar la oportunidad de elevar a rango constitucional la protección animal. Lo anterior resulta evidentemente relevante, importante, ya que el debate en torno a la tutela de los animales y el estatus del animal no humano se ha desarrollado efectivamente a nivel internacional, impulsado precisamente por ciudadanos que se han pronunciado solicitando cambios normativos que eleven la protección animal. Pero avancemos un poco sobre esta temática.
Veamos el ordenamiento comparado desde la perspectiva de las declaraciones de derechos animales. Podemos hablar de dos tipos de declaraciones, ¿cierto? O las dos más relevantes. Pero antes de eso hay que hacerse una pregunta, hay que hacerse una formulación inicial. ¿Alguna carta política reconoce derechos fundamentales a los animales? Pues no. Hasta el momento ninguna constitución escrita reconoce derechos fundamentales a los animales. Y eso se da porque no ha sido posible realmente superar el paradigma antropocéntrico, ¿cierto? Y eso es un tema que a nivel interno se ha reconocido por autores como Pablo Contreras y Constanza Salgado. O sea, no voy a extenderme la obra de estos investigadores, pero en efecto, lo claro es que no existen ejemplos a nivel constitucional en el derecho comparable en los que se le otorga a los animales derechos fundamentales. Eso está claro. Ahora, a partir de lo anterior, ¿cuáles son o qué declaraciones de derechos animales podemos destacar a nivel internacional? Pues en primer lugar, tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1977. Esta declaración, digamos, abarca ese reconocimiento o podemos destacar dos ámbitos de esa declaración, el preámbulo y los derechos y principios reconocidos en dicha declaración. En el preámbulo, por ejemplo, encontramos expresiones como estas: todo animal posee derechos. El desconocimiento y desprecio de dichos derechos ha conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. El preámbulo igualmente indica que el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. Concluye el preámbulo diciendo: el respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. Ahora, junto con el preámbulo, esta declaración establece también una serie de principios y derechos generales para una protección del animal no humano, ¿cierto? La declaración consta en este punto de 10 artículos, pero destacamos las siguientes afirmaciones. En primer lugar, todos los animales tienen los mismos derechos a existir en el marco del equilibrio biológico. Esta igualdad no oculta la diversidad de especies e individuos. Su artículos 1 y 2 dice igualmente que toda vida animal tiene derecho al respeto y que ningún animal debe ser sometido a malos tratos o tratos crueles. Ahora, junto con esta Declaración Universal, tenemos la Declaración Universal sobre Bienestar Animal, que es posterior, de la que destacamos lo siguiente. En primer lugar, dice la declaración que los humanos tienen una obligación positiva hacia el cuidado y bienestar animal. Igualmente afirma que ningún animal debe ser sacrificado innecesariamente o ser expuesto a actos crueles por parte de un ser humano. Y además la declaración afirma que la crueldad hacia cualquier animal debe considerarse como una ofensa seria, reconocida como tal en la legislación a todo nivel y castigable con las multas suficientes para evitar que el infractor actúe de nuevo de la misma manera. Ahora, junto con estas declaraciones que he tratado de sintetizar en lo más relevante, hay otras manifestaciones normativas, pero estas son más importantes. ¿En qué sentido? En que son manifestaciones de carácter constitucional. Inicialmente, si nos quedamos en el ámbito regional, tenemos 3 cartas políticas en las cuales hay reconocimiento a la protección animal. Aquí anoto los artículos, simplemente recuerdo que son la Constitución del Brasil de 1988, la del Ecuador del 2008 y la Constitución de Bolivia del año 2009. Ahora, creo que el caso más interesante, y en eso hay un acuerdo, me parece a mí, es el caso alemán. Hablemos del caso alemán. Quedémonos en el caso de Alemania. Entonces vamos a hablar de la protección de animales con rango constitucional en el caso de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, también conocida como la Constitución Alemana, y como antecedentes de este reconocimiento en el caso alemán podemos afirmar, en primer lugar, que la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, ¿cierto? Es el primer cuerpo constitucional en incluir la protección de los animales como un objetivo del Estado. Ese, digamos, es el gran avance de esta carta política. En cuanto a los antecedentes de este reconocimiento, pues hay que decir que tras una batalla de más de 10 años, los ecologistas alemanes lograron que el Parlamento Federal aprobara por amplia mayoría la moción de incluir la protección de los animales en la Carta Fundamental. Esta iniciativa ya ha sido permanentemente, sistemáticamente bloqueada por los demócratas cristianos, hasta que en el año 2002 se aprobó el famoso artículo 20A. ¿Y qué dice el artículo 20A? Lo leo.
Protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales. Dice, el Estado protegerá teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación y de acuerdo con la ley y el derecho por medio de los poderes ejecutivo y judicial. Ahora bien, hablemos entonces de este artículo 20, de su impacto, de sus efectos. ¿Qué implicancia tiene esta norma, la 20A? Bueno, hay que decir que esta norma en lo formal pues convierte la protección animal en objetivo de Estado, ¿cierto? Así, Alemania se presentó como país pionero de la Unión Europea en hacer del bienestar de los animales una meta nacional y fue una noticia que entusiasmó y llenó de esperanza a amantes de los animales y organizaciones ecologistas. ¿Y qué anomalías pretendían ser superadas con esta disposición constitucional? Pues pese al alto grado de protección que brindaba hasta finales del siglo XX la ley alemana, todavía pues se transportaban animales en viajes demasiado largos, se realizaban experimentos innecesarios y existían verdaderas industrias en que los animales eran mantenidos en condiciones que equivalían a la tortura, ¿cierto? Ahora bien, pasados 20 años después de la aprobación de esa norma, casi 20 años, ¿cuál es la situación de los animales a partir de la aprobación de ese artículo 20A para el caso alemán? Pues desafortunadamente la cosa no es muy optimista, hay pesimismo, porque según organizaciones ecologistas el maltrato de los animales sigue siendo una constante, latente, algo permanente, algo presente. Entonces, la pregunta que se hacen los académicos es, bueno, ¿por qué este artículo 20A, pese a ser tan potente, tan robusto, no ha tenido los efectos que se pretendían en su momento? Pues el consenso indica que a nivel normativo no existen derechos o acciones, mejor no existen acciones legales que permitan una aplicación práctica del artículo 20A. Entonces, está el artículo, pese al reconocimiento constitucional, falta la creación, para el caso alemán, de herramientas o acciones legales que hagan efectivo ese artículo. De todo lo anterior, uno puede llegar a una conclusión muy simple en el fondo. La constitucionalización de la protección animal está presente no solo en el contexto de lo puramente académico, esta constitucionalización es visible también en la experiencia jurídica comparada. Parece claro, entonces, que la discusión sobre el rol del animal en el orden constitucional chileno es inevitable, o sea, debe ser parte de ese proceso en el que estamos inmersos, discusión en la cual no basta solo el reconocimiento dentro de la Carta Política, también se requiere una estructura normativa que contenga acciones concretas en aras de la protección efectiva de los animales no humanos. Muchas gracias por escuchar y espero haber aportado a esta discusión tan interesante.